En las clases anteriores vimos que todos los seres vivos están formados por células y por lo tanto los seres humanos no son la excepción. También están formados por células. Por eso nuestro estudio de la anatomía va a considerar dos ciencias muy importantes. Una de ellas es la citología. Comencemos por esta ciencia. La citología es la parte de la anatomía que estudia a la célula. Etimológicamente proviene de los términos griegos cito, que significa célula, logía, que significa estudio. Es decir, es la ciencia que estudia a la célula. En la naturaleza hay infinidad de células, algunas individualmente y otras agrupadas formando seres pluricelulares. Pero toda esa infinidad de células se pueden agrupar en dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son células que carecen de núcleo, no tienen núcleo. Sin embargo, poseen un ADN, que es un filamento largo y doble, al que se le llama nucleoide. En las células procariotas, el ADN se encuentra disperso a lo largo de todo el citoplasma, como vemos en esta imagen. Células eucariotas. Las células eucariotas son células que sí presentan núcleo. Entonces acá hay que fijar estos conceptos y diferenciarlos. Las células procariotas carecen de núcleo. Las células eucariotas sí presentan núcleo. Las células eucariotas evolucionaron de las células procariotas. Las células eucariotas forman a los seres pluricelulares. Si comparáramos una célula eucariota con una célula procariota, las células eucariotas serían muchísimo más grandes que las células procariotas. Aquí vemos una célula procariota que viene a ser la figura de una bacteria, y aquí en la parte derecha tenemos una célula eucariota representada por esta ameba. Aquí no están en un tamaño comparativo real. Si los comparáramos en tamaño, la bacteria sería pequeñísima en comparación a la ameba. Sería una célula muy pequeña. La bacteria es una célula procariota porque no tiene núcleo. Solamente se encuentra el ADN disperso por el citoplasma y a este ADN se le llama nucleoide. La ameba es un ejemplo de célula eucariota porque sí tiene núcleo. Acá lo vemos, que es una envoltura, y en el interior de este núcleo se encontrará el ADN, aquí en el interior. Partes de una bacteria. Como ya dijimos, en primer lugar mencionamos al nucleoide. También tenemos que mencionar al plásmido o los plásmidos, que son porciones de ADN que van a influir en la modificación de los genes del ADN. Así como están escuchando, el plásmido se encarga de la modificación de los genes del ADN para hacer a la bacteria mucho más resistente a las agresiones que se encuentren en el medio líquido exterior donde se encuentra esta bacteria. Y luego encontramos unas partículas pequeñas llamadas ribosomas.
Los ribosomas son estructuras pequeñas que le sirven a la bacteria para producir alimentos, específicamente proteínas. Las vesículas llamadas ribosomas se encargan de producir proteínas, proteínas que van a servir de alimento a esta bacteria. Las partes de esta ameba son la membrana celular, es decir, esa envoltura que cubre y protege a toda esta célula llamada ameba. En el interior encontramos un líquido llamado citoplasma, y el citoplasma se divide en dos líquidos. Un líquido mucho menos denso llamado ectoplasma, que se encuentra en el borde de la membrana celular. Allí encontramos el ectoplasma. Y a continuación se encuentra otro líquido mucho más denso, mucho más espeso, hasta el centro de la célula. Toda esa región está cubierta por este líquido denso llamado endoplasma. Es un líquido mucho más espeso. El ectoplasma más el endoplasma generan o producen el líquido llamado citoplasma. Otro elemento importante de la ameba es el núcleo. El núcleo que caracteriza a esta ameba como una célula eucariota. Aquí vamos a encontrar en el interior del núcleo el ADN, que es ese filamento doble o doble filamento que se encuentra disperso alrededor de todo el interior del núcleo, pero no está dentro del nucleolo, que el nucleolo es una vesícula que también se encuentra en el núcleo, pero el ADN no está dentro del nucleolo, sino está alrededor, esparcido por todo el líquido que está en el interior del núcleo. Pero el ADN no está en el interior del nucleolo, está fuera del nucleolo. Luego aquí vamos a encontrar también los ribosomas, que son estas partículas pequeñas que, como dijimos en el caso de las bacterias, se encargan de producir un alimento llamado proteínas. Luego tenemos las vacuolas alimenticias, que son vesículas en cuyo interior se encuentran los nutrientes necesarios para alimentar a esta bacteria llamada ameba. Se llaman vacuolas alimenticias. Estas prolongaciones se denominan pseudópodos. Pseudópodos significa falsos pies y son unas prolongaciones que se producen en la membrana celular. La membrana celular de estas células llamadas amebas son muy flexibles, por esa razón es que pueden expandirse de esta manera y utilizan estos pseudópodos para desplazarse de un lugar a otro en un medio líquido en el que generalmente se encuentran estas células, pero además estos pseudópodos le permiten alimentarse a esta ameba. Las amebas producen estos pseudópodos para englobar otras células, las envuelve y las devora, las introduce al interior de su organismo y de esa manera es como obtiene sus alimentos esta célula llamada ameba. En otras palabras, estas vacuolas alimenticias no son otra cosa que los restos de las células que ha devorado esta ameba. En estas vacuolas se van a ir desmenuzando esas células hasta convertirlas en moléculas más pequeñas que van a servirle de nutrientes a la célula. Finalmente, cabe mencionar que las amebas también cuentan con una vacuola llamada
vacuola contráctil, que es una vesícula que regula el ingreso y salida de agua del interior de las amebas. De esa manera, la ameba va a contar con la suficiente cantidad de agua para darle la presión y consistencia necesaria, y cuando haya demasiada agua en el interior de la célula, esta misma vacuola contráctil expulsará el agua excedente. Es decir, la vacuola contráctil tiene por función regular el ingreso y la salida de agua del interior de estas células.